puedan tener acceso a esta sesión. Ahí estamos. Vamos a continuar y vamos a concretar esta parte teórica que estuvimos revisando la sesión anterior hacia una serie de recomendaciones para el manejo de casos en el abordaje terapéutico de problemas de adicciones, y vamos a buscar la relación que existe entre el papel de la familia, que puede de alguna manera ser parte del problema o parte de la solución, y esto requiere sin duda de estrategias de un adecuado abordaje por parte del equipo técnico. Déjenme nada más culminar algunos aspectos que me quedaron en el tintero de la anterior sesión, y tiene que ver con esta gráfica. Recuerden ustedes que nos habíamos quedado en el tema de las experiencias traumáticas, en este concepto de trauma, en este concepto de, relacionada con aspectos, déjenme recibir a Jorge, aspectos que tienen que ver con experiencias traumáticas y también el estrés postraumático. Decimos que ciertas experiencias, cuando son repetidas durante la infancia, y ya las describimos, particularmente aquellas que tienen que ver con la negligencia, el abuso, el maltrato, van a provocar reacciones en los pequeños que tienen que ver con una sobreexcitación, llamémosle así, de la respuesta emocional, de alguna manera, que es una respuesta protectora, y cuando sobrepasa el umbral de manejo va a generar, digamos, una huella que va a caracterizar de alguna manera las respuestas que la persona llegue a tener a lo largo de la vida. Por eso decimos que en algunos momentos, cuando observemos este tipo de reacciones, van a hacer respuestas adaptativas. Ese es un dato interesante, que tienen que ver precisamente con la posibilidad de huir, de enfrentar, de pelear, y en otros momentos de parálisis. Por esa razón podemos hablar de hiperactivaciones cuando hay esta reacción de huida ante el estrés, que se caracteriza por una serie de respuestas a veces agresivas, que vamos a entenderlas como comportamientos adaptativos a una situación, pero que bajo ciertas circunstancias van a tender a repetirse. También podemos hablar de situaciones de parálisis y que tendrían que ver con esta desconexión, con este estar en un estado de depresión, etcétera. Y esto hoy en día se ha estudiado mucho dentro de los estudios de trauma y tienen que ver con respuestas vagales, ¿no? Ventrales en algún momento, y en algún momento con respuestas del parasimpático. Digamos en términos generales que se hiperactiva una especie de aceleración o el freno o disminuye. Y vamos a entender que estas respuestas que vamos teniendo a lo largo de la vida cuando hay experiencias traumáticas, y seguramente ustedes van a encontrar una estrecha relación entre estas experiencias y los comportamientos de los chicos que atienden en Reintegra. Se van a caracterizar, por supuesto, en el desarrollo sensorimotriz, déficit en un adecuado desarrollo, procesos que tienen que ver con desconexión, desasociación, dificultades para establecer vínculos. Ese es un tema interesante. Y vamos a encontrar también problemas en la dinámica del apego. ¿A qué nos referimos con este tema del enfoque del apego? Esta conexión que existe, muy táctil, muy visual, entre la madre y el hijo, se convierte sin duda en la primer forma de relación que vamos teniendo, y a través de esta conexión visual, táctil, auditiva, vamos adquiriendo cierta noción de seguridad, y nos vamos encontrando que cuando hay carencias en la manera en que sobre todo la madre realiza este apego, nos vamos encontrando pues, ciertas respuestas que van a ser características de determinados tipos de apego, y eso sin duda va a ser una de las características que tendríamos que analizar cuando hacemos las historias clínicas de nuestros pacientes. Esta sobreestimulación
ante el estrés o esta sobrereacción ante el estrés va a provocar ciertos aspectos que tienen que ver con la falta de control en los aspectos de regulación emocional. Disregulación le llamarían. ¿Cuál es una de las características de los chicos que tienen problemas de comportamiento, que tienen desde edades tempranas dificultades para controlar sus estados emocionales? Van a estar caracterizados por una excesiva reacciones de ira, de enojo o también del otro lado de tristeza. Este tipo de comportamientos que se van dando en casa, posteriormente se van dando también en los ámbitos educativos y en los ámbitos sociales. Y ahí es cuando los chicos de pronto expresan con enojos, con pataletas, con golpes, con violencia. Y precisamente tendría que ver esto con la falta de regulación emocional. Vean un poquito la gráfica que veíamos antes y nos va a ayudar a entender que se trataría de una respuesta ante el estrés que bajo ciertas circunstancias se va convirtiendo en un patrón. Por supuesto, un chico que esté enfrentado a estas limitaciones va a tener dificultades en temas de cognición, en temas de poder estructurar adecuadamente sus pensamientos, su autoconcepto y en el desarrollo también de su identidad. Y nos daremos cuenta entonces que estas experiencias que se van dando, a veces traumáticas, relacionadas con la negligencia y demás, en las primeras etapas van a tener manifestaciones comportamentales a lo largo de la vida de los chicos, entre ellos, por supuesto, y aquí tendríamos este esquema, ciertos síntomas que serían característicos, y aquí quiero llegar a una conclusión que considero importante en nuestro curso. ¿Qué hace un chico de pronto cuando expresa irritabilidad, ciertas reacciones de violencia, intentos suicidas, etcétera? Finalmente, lo que está tratando de hacer es tener una respuesta que puede ser adaptativa a situaciones de estrés, a dificultades en el manejo de emociones. Ese sería un aspecto importante. Por eso nos vamos encontrando que ciertos aspectos que tienen que ver con la regulación emocional se convierten en antecedentes de toda una serie de problemáticas que tenemos que abordar en etapas posteriores. Por ejemplo, desórdenes alimenticios. Estaríamos hablando de un manejo emocional a través de la ingesta excesiva del alimento, y esto puede llevar a problemas de anorexia y de bulimia, ¿no? Situaciones conflictivas o problemas en las relaciones o mal manejo de la ira nos lleva a situaciones relacionadas con violencia. Esta parte relacionada con la ansiedad, con el estrés o con estados emocionales, llamémosle así, que tienen que ver con dolor emocional, llamémosle así, es el origen de los problemas relacionados con el consumo de sustancias, etc. Entonces, veamos que los problemas de consumo de sustancias y otro tipo de problemas, donde podemos incluir las autolesiones, donde podemos incluir ciertos tipos de comportamientos, digamos, adictivos en relación a las personas, en relación al uso de videojuegos, al Internet, tendrían como su origen en una serie de manifestaciones de falta de regulación emocional que a su vez tienen antecedentes en eventos traumáticos. Por eso es importante entenderlo en este enfoque. Primero, para no caer en la idea de que el problema que tienen los chicos es el consumo de sustancias. Y esto es importante y eso me parece que vale la pena analizarlo. Atrás de este tipo de comportamientos que vamos a observar en los chicos, vamos a encontrar, por supuesto, situaciones de intentos de un manejo de situaciones emocionales, que en muchos casos se trata de búsqueda
de soluciones que con el tiempo terminan siendo más costosas que el mismo problema. Lo vemos en el caso del consumo de sustancias, donde los chicos empiezan consumiendo por placer, por relajarse, por estar tranquilos, pero con el tiempo van desarrollando dependencia, tolerancia, abstinencia, el consumo de otro tipo de sustancias que los van a llevar a la larga a otro tipo de problemas. Por eso es importante entender estos aspectos que tienen que ver con la familia. Y hay un autor que se llama Katian, que planteó en 1985, y esto es importante, que el problema de consumo de drogas en realidad es una forma de automedicación, es la teoría de la automedicación. Se usan drogas para aliviar los síntomas que pueden provocar en este caso, algún problema de carácter emocional. Sería un proceso donde la persona está buscando una especie de equilibrio, sea para adaptarse socialmente, sea para funcionar a un ambiente adverso. Y pensemos un poco en los chicos en situación de calle, como el uso de inhalable provoca una experiencia sin duda que nada tiene que ver con ser agradable, termina convirtiéndose en una especie de poderoso anestésico que les quita el hambre, que les quita la sensación de abandono, la sensación de rechazo, con que toda la sociedad los vemos. De tal manera que para estos chicos el consumir inhalables se convierte en una especie de medicación, una especie de medicina. Entonces, llegando a este punto, yo quería que reflexionáramos sobre el hecho de que no tendríamos por qué preguntarnos por qué los chicos consumen drogas. Quizás no encontraríamos respuestas claras. Más bien, tendríamos que preguntarnos por qué los chicos sufren, por qué los chicos tienen vivencias dolorosas, por qué los chicos tienen dificultades para adaptarse socialmente, para crecer, incluso para experimentar de manera natural estados de bienestar. Ese sería sin duda aspectos importantes que tendríamos que reflexionar cuando estamos en el abordaje terapéutico con nuestros pacientes. Entonces, algo muy interesante es que el estrés, el abuso, la falta de amor, la falta de apego, van provocando ciertas deficiencias en las personas para poder producir de manera natural endorfinas y dopamina. Es un aspecto interesante que los estudios en neurociencias están observando, que un chico que vive expuestos a estas situaciones de estrés en las primeras etapas, sus estructuras relacionadas con el sistema límbico, acuérdense que hablábamos de la amígdala, del hipocampo, van a tener un pobre desarrollo. Y es aquí en donde de pronto surgen preguntas. ¿Son las adicciones un problema crónico, no? Alguien que es adicto lo va a hacer para toda la vida. Quizás la pregunta tendría que ser mucho más amplia. Es decir, una persona que tuvo deficiencias en las primeras etapas para desarrollarse biológicamente de manera adecuada, cognitivamente adecuada, socialmente adecuada, va a poder superar estas limitaciones con el tiempo. Parece que sí, y hablamos del concepto de plasticidad cerebral, pero esto implica sobre todo la adopción de una serie de dispositivos, llamémosle así, socializantes, que tiene que ver también con aspectos psicoterapéuticos y demás, que es el tema que nos está ocupando el día de hoy, ¿correcto? Entonces, déjenme, con esto estábamos cerrando la presentación que vimos la vez pasada, y me encantaría que en este punto escuchar por parte de ustedes. De hecho, hoy tuvimos una sesión con la maestra Laura García, que va a continuar con este tema a partir de la próxima sesión, y nos preguntábamos, sería muy interesante conocer cuál es la experiencia que en Reintegra tienen con el manejo de casos de adicciones, pero particularmente con el papel de las familias. Las familias apoyan, las familias se convierten en algún momento en un obstáculo,
Y bueno, nos gustaría mucho en esta parte pedirles su punto de vista y nos interesa mucho conocer sus, sus experiencias, de ser posible, sobre este tema. Entonces les voy a pedir, si quien se anime, que nos quisiera compartir en términos generales cuáles son las experiencias que están teniendo en el papel de la familia con chicos con problemas de consumo de sustancias. Adelante, me encantaría que levantaran la mano, que abrieran el micrófono, que escribieran algo y les doy la palabra. Maestro Castrejón, si me permite también, sabe que yo ampliaría un poco la pregunta en el sentido de aquellos que no han tenido contacto con usuarios de sustancias, porque si bien no todos los chicos que llegan a Reintegra son con uso de sustancias, también sería interesante saber qué experiencia tienen con las familias que no consumen, o sea, los chicos que no consumen, y que a pesar de no haber un consumo, hay una conducta disruptiva. Fíjese, usted me genera una pregunta que ojalá los chicos de Reintegra me puedan ayudar, porque es bien interesante, tienen un campo de trabajo bastante amplio. Adelante, los escuchamos. Hola, buenas tardes. Daniela, qué gusto escucharte. Gracias. Gracias. Pues yo empezaría a comentar el tema, bueno, que no necesariamente trabajamos con la familia. O sea, creo que ese es el primer reto que nos encontramos. Tenemos muchos chicos que, pues por X o Y razón, cuentan con una red de apoyo que va desde a veces la suegra, a veces un amigo. Recientemente tenemos un chico que se incorporó y su amigo, que no difiere mucho en edad, representa ahora su red de apoyo y es su responsable legal. Entonces creo que es un primer reto que nos encontramos porque, bueno, pues lo ideal sería que, claro, no estuviera una mamá, un papá que pudiera acompañarlos y que desde ahí se pudiera trabajar, ¿no? O sea, todo el sistema familiar y, bueno, la estructura en general. Creo que un segundo reto también va de la mano con la normalización, no solo de adicción, sino de conductas transgresoras, ¿no? Bueno, ni siquiera conductas transgresoras, o sea, cualquier problemática tipo violencia, la comunicación poco asertiva, la falta de resolución de problemas. Y entonces creo que aquí es donde viene nuestra intervención mayor, ¿no? Poder ir dotando y construyendo junto con ellos cada una de las estrategias para poder intervenir en ello. Entonces creo que la gran ventaja que el programa de Reintegra tiene es justo eso, ¿no? En cada uno de los espacios, tanto grupales como individuales, se brinda información para poder, reitero, ir desarrollando estrategias o simplemente poder brindar la información en un proceso de psicoeducación. Y bueno, ya con ello, pues empezar a incidir en la medida de lo posible, ¿no? A veces si son procesos muy largos, bueno, ya quizá lo que podemos incidir es un poquito más. Y aquellos que son muy cortos, bueno, se quedan en un primer momento, pero al menos la identificación de cada uno de estos factores ya es un paso adelante. Entonces creo que hasta aquí dejaría mi comentario y pues bueno, es parte de lo que hacemos ahorita en Reintegra. Extraordinario comentario. Muchas gracias, Daniela, por tu experiencia. Y bueno, a mí me gustaría comentar también que creo que la principal conducta disruptiva por la que trabajamos nosotros es la comisión delictiva. O sea, justo es como un poco desde la primera conducta disruptiva por la que trabajamos en Reintegra, que es como brindarles este acompañamiento ante el cumplimiento de una medida legal justo por haber cometido un delito o haber sido pues haberlos hecho responsables de un delito. Hemos tenido algunos adolescentes que no necesariamente desde ellos cometen estas conductas, pero los hacen responsables o estuvieron involucrados directa o indirectamente. Creo que esa es más bien la principal conducta disruptiva que trabaja el programa, por lo menos en lo que es el área de adolescentes, a diferencia de los compañeros que están en centros de prevención. Y justamente desde esta conducta disruptiva, que es la conducta legal, pues es cuando
desde ahí surge ya estas otras conductas disruptivas como violencia, el consumo de sustancias, dificultades en las relaciones familiares, deserción escolar, etcétera, ¿no? Sí, claramente, hablando, por ejemplo, de la intervención familiar, pues cada adolescente justamente tiene su programa de actividades y los chicos que efectivamente tienen una medida relacionada por un consumo de sustancias o algún delito que estuvo relacionado a la venta o el consumo de drogas, pues justamente dentro de la intervención se les brinda tanto a los jóvenes la orientación como a la familia, ¿no? Pero justamente en los jóvenes que no llevan esas medidas, no llevan esas situaciones en particular y sus familias, pienso, por ejemplo, en un grupo de padres o incluso desde un espacio individual, la orientación general que se brindan de factores de riesgo, porque justamente hemos encontrado chicos que aunque no tienen un consumo como tal, desde su comunidad, ahí están relacionado el consumo de sustancias, amigos también, incluso familia también que presente este tipo de conductas. Y de cierta manera lo que se busca dentro del programa es como en este eje de favorecer el cuidado de la salud y llevar como un estilo de vida saludable, libre de riesgos, no solamente ante el consumo, sino a nivel general. Entonces es como un poco desde el trabajo que se hace con familias, ¿no? Que sí es importante, se les hace esta mención de que aun cuando no tienen una medida relacionada o una conducta relacionada como tal, es importante orientar e informar para prevenir, ¿no? Lo manejamos desde una cuestión de prevención en adicciones y pues creo que las familias responden bien ante eso, o bueno, por lo menos lo que yo he observado en el trabajo con ellos, he visto como esta respuesta, ¿no? Porque justamente ellos también van ubicando que en su familia por lo menos hay consumo, aunque sea de tabaco, de cigarro, perdón, de alcohol, o a lo mejor o ha sido experimental o es en reuniones familiares, pero también desde ahí se van ellos ubicando qué tanto también puede existir un riesgo hacia sus hijos, ¿no? O puede estar ahí un riesgo latente. Entonces, creo que eso es como un poco desde lo que yo podría compartirles en el trabajo. Uh-huh. Muchas gracias, Saraí. Muy, muy interesante y muy importante tu punto de vista. Janet dice, considero que hemos interactuado con ambos resultados. Familias que han brindado acompañamiento y referencia en pro del tratamiento y participando en las actividades y reestructurando algunas partes de la dinámica familiar. También hemos encontrado casos en que la familia no figura como acompañamiento y se desprenden de la supervisión, reforzando sensaciones de abandono entre los chicos. Extraordinario comentario, Janet, y creo que ustedes han resumido un poco la gama de las situaciones que nos vamos a ir encontrando y tendríamos entonces que tener claro cómo podemos actuar, cuáles son las medidas recomendadas de acuerdo a las investigaciones para poder ser como mucho más eficientes en la posibilidad de ayudar al chico en su recuperación. El día de hoy nos vamos a centrar en esa parte terapéutica, asumiendo que ya hay un problema y idealmente que hay una familia que ya nos están diciendo Saraí, que no siempre es el caso, también Daniela y Janet. Entonces, pensemos que hay algún tipo de red de apoyo, pensamos que hay un problema de adicciones. En la próxima y en la siguiente clase nos vamos a centrar en el desarrollo de aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de los factores de protección cuando no hay realmente un problema o se encuentra en las partes iniciales. Por eso la maestra Laura Vanessa García va a abordar la importancia del desarrollo de normas, esquemas de comunicación, establecimiento de límites y otras, digamos, herramientas que nos pueden ayudar a fortalecer estos aspectos de protección dentro de la familia. Pero el día de hoy, permítanme
centrarme en casos donde ya tenemos problemas relacionados con el consumo de sustancia y les voy a compartir una serie de preguntas. Para mí va a ser muy importante que ustedes me compartan o nos compartan a todos algunas de las experiencias sobre algunos casos que ustedes han tenido o que les ha llamado la atención. Y creo que esto nos podría llevar a, si ustedes quieren, a tener como un repaso de algunas de las medidas que pueden ser recomendables, ¿correcto? Entonces, nos vamos a centrar un poco en un documento que les estaremos subiendo como manual, que es un protocolo de atención a familiares de abusadores o dependientes de drogas u otros comportamientos adictivos. Entonces, lo primero que tendríamos que reflexionar, y vale la pena pensar, ¿qué tanta relación hay entre un consumo de sustancia y una dinámica familiar? Esa sería una pregunta. La siguiente pregunta que tendríamos que hacer es, en el momento que ya hay un problema, ¿qué tanto la familia se puede convertir en un obstáculo o en una ayuda para manejar un problema de consumo de sustancias en menores? Y otra pregunta es, que sin duda es bastante pertinente, ¿cómo podemos nosotros apoyarnos o apoyar a la familia para que colabore de mejor manera con el tratamiento de nuestro paciente, ¿no? En ese sentido, hoy en día sabemos que hay dinámicas, lo platicábamos la sesión anterior, que de alguna manera favorecen o están relacionadas con una mayor probabilidad de comportamientos disruptivos, como ustedes lo están planteando. Y sabemos también que podemos incidir, y usted, Janet, lo acaba de decir con mucha claridad, en ciertas técnicas o ciertas herramientas que nos ayuden a promover cambios en la dinámica familiar que se conviertan en una posibilidad de un mejor abordaje de problemáticas relacionadas con la violencia, con la comisión de comportamientos delictivos, de desempeño escolar y de consumo de sustancia. Por eso la importancia de estos aspectos. Entonces, pensemos de entrada que lo primero que tendríamos que hacer cuando estamos ante un problema es identificar el nivel de interés que tiene nuestro paciente, llamémosle paciente. No sé ¿qué nombre usen ustedes, Carla, cuando se refieren a uno de los usuarios de sus servicios. Pues, en realidad les llamamos personas adolescentes o personas responsables. Utilizamos mucho el lenguaje de la ley. Bien, vamos a llamarles entonces los usuarios, no sé. Porque también el tema, ojo, y ya no lo han planteado en las sesiones anteriores, el manejo a veces de los términos resulta muy importante. Utilizar conceptos como alcohólico, adicto, drogadicto, vicioso, nos ubica en un esquema de estigma, ¿no? Y de discriminación. Y sabemos que la familia a veces usa estos conceptos y a veces de una manera muy agresiva y este tipo de etiquetas finalmente van marcando una forma de comportarse en vez de ayudar. Entonces, mucho de lo que tenemos que hacer en una intervención familiar es analizar los conceptos que la misma familia tiene en relación al problema de adicciones. Por eso es importante, ahí ya estoy compartiendo esta presentación, díganme que sí, por favor, si es que la ven. Sí, maestro. Sí, Muchas gracias. sí la vemos. Gracias, ok. Entonces, una reflexión que merece la pena analizar es que nuestro comportamiento y a veces nuestras respuestas, no a veces, casi siempre nuestras respuestas emocionales van a estar determinados no solamente por la realidad, o por los hechos, sino por la interpretación que
que le damos a los hechos, ¿no? Recuerden ustedes que desde los griegos, ¿no? Filósofos como Epicteto, plantean que no son los hechos lo que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de los hechos. Acuérdense ustedes de esta frase de que nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Miren este concepto. Por lo tanto, las concepciones, las ideas que puede tener la familia sobre lo que es el fenómeno adictivo van a influir mucho. Y por lo tanto, la psicoeducación se convierte en una de las principales herramientas básicas para el manejo de estos problemas con la familia. Y este sería un aspecto importante. Sabemos a veces que hay ciertas ideas, le vamos a llamar distorsiones cognitivas, que los padres o los familiares o los miembros de la red de apoyo tienen respecto a las adicciones, ¿no? Y pensemos que en términos generales, entre la sociedad existen como muchos mitos sobre lo que son las adicciones, ¿no? No se conceptualiza todavía como una enfermedad, se sigue viendo como algo relacionado con delito, se sigue viendo al adicto como una persona antisocial, se sigue viendo a una persona adicta como bueno, ya desde el nombre adicto, ¿no? No es el correcto. Se sigue viendo como una persona que que está así porque quiere, consume porque quiere. Entonces, esto nos lleva a plantear la necesidad de tener más claridad respecto a qué entendemos y por qué se manifiesta un comportamiento relacionado con el consumo de sustancias. Entonces, ¿cuáles son las creencias más habituales y limitantes también que puede tener la familia respecto a un trastorno por uso de sustancias? Son creencias irracionales. Siempre va a ser igual. Es un vicioso. Nunca va a superar un problema. No quiere cambiar. Y ya han pasado los tiempos y todo sigue igual. No le puedo ayudar. Yo ya le ofrecía todo tipo de ayuda y él no quiere aceptar. Siempre comete errores, ¿no? Siempre mete la pata y además siempre me engañan, ¿no? Noten ustedes que al igual que cuando trabajamos en aspectos de terapia cognitivo-conductual, observamos que hay una serie de filtros mentales que nos llevan a veces a la interpretación errónea de la realidad. Lo mismo le pasa a la familia. Este concepto de siempre, este enfoque selectivo, esta mirada de túnel, se convierte sin duda en algo que va marcando un estigma sobre el chico con alguna situación relacionada con el consumo, ¿no? Es decir, siempre va a ser así, no cambia, le he echado todas las ganas y por más que le echo ganas, él no responde, ¿no? Entonces, este concepto siempre de blanco y negro, este concepto como les digo, de mirar nada más lo negativo, se va convirtiendo entonces en el primer obstáculo. Nuestra labor, y ese sería el primer paso que tendríamos que hacer, tendría que ser una tarea primero de empatía, por supuesto, de escucha con la familia, de entender cuáles son las ideas que ellos tienen en relación al problema, y en otro momento tratar de cambiar estos pensamientos. Otra manera de que ellos vean la realidad. Quizás lo primero que tenemos que enseñarles a los padres es que no tienen la bolita de cristal ni son adivinos para pensar que eso que ocurre va a ocurrir siempre. Nadie tiene la capacidad bueno, hasta donde sepamos, de adivinar el futuro y decir que es que toda la vida va a ser así. También tenemos que hacerle consciente a la familia de que en este momento puede estar consumiendo, pero eso no significa ni que toda la vida lo haya consumido, ni que toda la vida lo vaya a hacer. Cuando
vemos que hay pacientes que tienen usuarios o adolescentes que pueden tener periodos donde no consumen, otros donde sí consumen, y es ahí en donde tendríamos que plantear que a veces y a veces sí, ¿no? Con esta idea de cambiar los pensamientos de la familia. Y quizás el peor de estos conceptos es esta parte de etiquetar, ¿no? Ponerle etiqueta. Es un vicioso, es un drogadicto o es un alcohólico. De hecho, a veces los profesionales tendemos a poner este tipo de etiquetas. No podemos decirle a alguien es que es un alcohólico, ¿no? Y ese es a veces un conflicto que algunos tienen contra los grupos de alcohólicos anónimos, que dicen, es que manejan un concepto de etiquetaje, ¿no? Me llamo Juan y yo soy un enfermo alcohólico, a pesar de que llevan 20 años sin beber. Más allá de diagnosticar a alguien como un hipertenso, este es un hipertenso, yo lo he escuchado eso, somos personas con nombres, apellidos, con sueños, con anhelos, con afectos, ¿no? Con una historia, con cosas muy positivas, y el ponerle a una persona por un tipo de rasgo, característica, una etiqueta, se convierte sin duda en un aspecto donde le estamos limitando la posibilidad de verlo diferente. Es ahí el gran reto que un terapeuta, un orientador, un consejero tiene de lidiar con estas preconcepciones. Entonces, la otra es que todos en algún momento tenemos problemas relacionados con consumo o con alguna práctica, ¿no? No es exclusiva de los chicos. Y habrá quien tenga problemas de robarse cosas, ¿no? En un supermercado. Habrá quien tenga un uso de psicofármacos. Habrá quien tenga problemas con el consumo del alcohol. Y a veces, curiosamente, estos padres que tienden a manifestar su violencia con este tipo de sobrenombres hacia los hijos, son padres que ellos mismos tienen problemáticas relacionadas con algún aspecto de su vida, en aspectos de control. Entonces, no es exclusivo de él, ¿no? Esta mirada de túnel es un problema que se presenta en los diferentes miembros de la familia, en la historia de la familia y en la comunidad. Eso es algo que vale la pena, que es importante. Entonces, los aspectos de psicoeducación se convierten en un aspecto fundamental para explicar que se trata de una situación que es un proceso, ¿no? No es un absoluto, que las personas atravesamos por momentos de crisis, que en realidad es una búsqueda de un manejo de otro tipo de situaciones, que todos los seres humanos nos enfrentamos a problemas, que tenemos derecho a pensar positivamente en relación al hijo, si es que hay un adecuado abordaje o un acompañamiento, y que, por supuesto, a través de una adecuada intervención, entre más temprano mejor, las posibilidades que vamos a tener de éxito son importantes. Esto nos lleva entonces, dentro de un abordaje de psicoeducación, a plantearles a los padres de familia qué hacer en el caso de que el chico esté reconociendo que tiene un problema. Eso es importante. Acuérdense que hemos hablado aquí ya de este modelo transteórico del cambio de Prochaska y de Clementi, fundamental. Es decir, cuando hablemos con el chico reconoce que tiene un problema, o el chico como dicen ellos, nos está dando el avión y nos está ocultando porque él no acepta que tiene un problema. El chico está valorando digamos, los beneficios que podría tener el no consumir, o los riesgos o los beneficios de consumir o no consumir. Por eso la importancia de este balance decisional que la maestra Yasmín nos ha explicado, que se convierte quizás en la primera herramienta que nos va a ayudar a identificar el nivel de disposición al cambio que tiene nuestro joven adolescente. Y ese es un aspecto importante que yo remarcaría.
Una vez que lo tenemos identificado, podríamos plantear una serie de opciones a la familia. Nos estamos centrando hoy en la familia. Buscar ayuda, sí. Cambiar aspectos de la dinámica dentro de la familia también, ¿no? Empezar un proceso en donde la familia misma busque un apoyo, más que centrar el problema en el chico, también es importante. Y cuando tenemos estos aspectos de un chico que está ya en la etapa de contemplación y una familia que coopera, podemos decir que aunado a esta, y eso les quería comentar desde la vez pasada, a esta, digamos, a este mandato judicial, las probabilidades que tenemos son muy a nuestro favor de que haya una recuperación con el chico. Si quieren, de esto podemos hablar un poquito más, con más detalle. Pero habrá casos donde de una manera directa o indirecta el chico nos exprese que no tiene intención en dejar el consumo ni ir a un tratamiento. Ahí es donde nosotros tendríamos que hacer un planteamiento muy claro con la familia, orientado básicamente a cambiar las estrategias que la familia ha utilizado. Esto es importantísimo, porque sabemos que si el chico ha llegado a ese nivel de comportamiento disruptivo, como ustedes dicen, de consumo de sustancia reiterado, todo lo que ha dicho la familia hasta entonces ha fracasado. El aspecto que tendríamos que explorar es encontrar otras formas que la misma familia no ha aplicado que pudieran generar este cambio. Muchas veces sabemos que en esta dinámica de codependencia, y ahorita vamos a hablar de eso, en esta dinámica sistémica, a veces la familia no es capaz de poner límites, no es capaz de establecer reglas, frecuentemente cae en chantajes, y estamos hablando de chicos muy inteligentes con una gran capacidad de manejo de situaciones, que a veces mediante las amenazas, a veces mediante el chantaje directo, a veces con las promesas de ahora sí voy a cambiar, pero cómprame un nuevo teléfono celular. Parece que van consiguiendo siempre lograr tener ellos el control, ¿no? Sabemos que este enfrentamiento entre los padres, discutir violentamente, cargar las culpas, tampoco va a funcionar. Tampoco va a funcionar esta parte de amenazas, castigos corporales, si no va a tratamiento, y particularmente entendemos que el tratamiento, para que funcione, debe tener una parte en donde nuestro adolescente valore los beneficios, ¿no? De participar, de acudir, de ir a un centro, en términos de algunos aspectos positivos que le pueda dejar. Por eso aquí se convierte en un aspecto importante la comunicación, la confianza, los aspectos que tienen que ver con cambios en la dinámica, en el estilo de crianza de los padres, y empezar a considerar que el consumo de sustancias es un elemento que puede ayudar, y eso vale la pena darle también este giro positivo, a empezar a ver las situaciones de manera diferente. Vamos a ver, y me encantaría sobre este punto, si ustedes quisieran compartir algunas de sus experiencias. En general, se considera que el abordaje de los problemas de adicciones es un tema muy complejo. Por esa razón, se darán cuenta que en la formación que tenemos, en las carreras de la salud, relacionadas con la salud o la salud mental, no nos enseñan el tratamiento de adicciones. Siempre se ha pensado que es un tema de superespecialistas, que es un tema de personas que tienen así como mucho tiempo dedicado a eso, en parte porque para el tratamiento de este tipo de problemas se van enfrentando una serie de obstáculos. Mi punto de vista es que cuando tenemos claro estos obstáculos y vemos el tema con cierta inteligencia y después con experiencia, podemos
acompañar a la familia a romper estos obstáculos. Entonces, ¿cuáles serían estos obstáculos en general que nos vamos enfrentando? El primero, en general, para todo tipo de problemas de comportamiento relacionados con hábitos, es la negación. Lo vemos en personas con un avance serio en el problema de alcoholismo, con un deterioro físico, mental, social terrible, y a pesar de todo eso, el paciente dice, no, yo en el momento que lo quiera, lo dejo, ¿no? Entonces, la negación se convierte en la médula central de algo que mantiene un problema de adicciones. Y aquí una pregunta interesante sería, ¿qué hay atrás de esta negación? ¿Hay un autoengaño? ¿Hay una dinámica de manipulación a los demás? ¿Es no quererme dar cuenta a veces de lo evidente? El hecho es que, por un lado, el cerebro de una persona que está consumiendo drogas no está funcionando del todo bien. El hecho es que los esquemas mentales de un adicto van a estar caracterizados por ciertas tendencias a distorsionar la realidad, y me gustaría en otro momento hablarles de estos patrones de pensamiento del adicto, del consumidor de sustancias, y entonces la negación se convierte, por supuesto, en el primer obstáculo. Pero curiosamente, la negación también se da dentro de la familia. ¿Cómo se da? Se da a través de ocultar información, que a veces esto lo vamos a ver cuando estamos trabajando en una sesión con la familia. Entonces, tenemos que hacer consciente a la familia y al propio adolescente de que hay situaciones muy evidentes que nos hacen ver que hay un problema. Tenemos que devolver, y ese es un tema muy interesante, al paciente la responsabilidad de su problema. ¿Por qué razón? Porque frecuentemente, y les hablaba yo de esta dinámica de manipulación muy frecuente, si no entendemos este mecanismo, podemos caer nosotros en ser parte de esta dinámica de manipulación de manera muy, a veces sin darnos cuenta. Entonces, el tema de la negación es un aspecto importante que tendríamos que valorar, conocer a través de la entrevista, a través de la plática, a través de una adecuada comunicación con la familia, y el romper estos esquemas de negación, que lo vamos a entender como resistencias a un proceso terapéutico, va a ser una parte muy, muy interesante de una adecuada intervención. Hay esquemas muy simples, si ustedes quieren, si lo sabemos manejar, para romper esa dinámica de la negación, y ahorita podemos hacer un ejercicio sobre esto si quieren. Hay, por otro lado, una sobreexigencia en los padres sobre el chico, que puede estar teniendo problemas de consumo. Les comentaba la vez pasada que el paciente identificado en un enfoque sistémico centra la atención para desviar digamos, la atención de la familia sobre otros problemas que la familia percibe como muy angustiosos. Por eso se centra la atención y la presión en nuestro paciente identificado. Uno de los aspectos que sucede y vamos a encontrar muy notablemente es la inconsistencia, falta de consistencia entre las reglas, las amenazas y su incumplimiento cuando se rompe. ¿A qué nos referimos? Esta inconsistencia entre que no te voy a dar permiso para que salgas o no te voy a dar dinero porque te dije que si hacías algo, frecuentemente se rompe en una dinámica donde hay situaciones relacionadas con el consumo. ¿Cómo lo podemos interpretar? Y esto es importante. El chico tiene una falta de control, y eso se expresa porque su voluntad no le permite en ciertos momentos poner un límite
al consumo, ¿no? Eso caracterizaría a alguien que tiene un trastorno por uso de sustancias. Pero eso mismo visto en la familia es que los padres tienen una incapacidad de mantener el control, incluso sobre las reglas que ellos ponen. Este es un aspecto importante. ¿Qué sucede cuando el chico vive en esta dinámica donde se le amenaza con X castigo y finalmente el chico hace este comportamiento y al final no sucede nada o sucede medio veladamente? Aquí la primera regla que tenemos que hablar con los padres de familia: señor, lo que usted está haciendo está premiando el comportamiento disruptivo de su hijo, porque usted prometió algo y al final no lo cumple. Su autoridad y su capacidad de asumir su rol de padre, usted mismo lo boicotea. Y si se da cuenta, el chico al final logra tener el control de la situación, no usted, precisamente porque usted no es capaz de cumplir. Se establece amenazas, se establece reglas y finalmente ni siquiera las cumplen. Este es un aspecto importante que tendríamos que estar trabajando con los padres. Otra característica muy notable, y lo vamos a ver desde el momento que llega la familia, cómo se sientan, ¿no? Ustedes van a observar que de un lado, así como estuviéramos en el ring, ¿no? En esta esquina, la mamá. En esta otra, papá. Así, incluso con unas posturas donde no son capaces ni de mirarse. Y en medio los hijos, ¿no? En esa situación nos vamos a encontrar este discurso de: es que el papá es un borrachote, se va con sus amigos, el niño desde chiquito lo veía y ahora se va a la calle y regresa ya muy intoxicado. ¿Y cómo le puedo decir que yo, si al final él sigue el ejemplo del padre, porque el padre es un irresponsable, porque el padre esto, porque el padre tal? Y entonces nos vamos a encontrar que esta parte de lucha entre la culpa entre los papás se convierte en un obstáculo. ¿Qué sucede cuando observamos que los padres empiezan a culparse entre sí? Muy probablemente el chico va a aprovechar y se va a poner en medio y va a buscar en que entre más culpables son los padres, él es menos responsable. Entre más se enfrenten los padres, están más concentrados en sus diferencias y el chico adquiere en ese momento como más poder, más control de la situación. Otro aspecto muy característico que nos vamos a encontrar a veces en uno de los padres, de una manera más notoria, tiene que ver con el encubrimiento. ¿Qué es el encubrimiento? Ocultar información. Y esto lo vamos encontrando a la hora de que empezamos a platicar. Hay momentos de silencio, hay momentos donde tocamos cierto punto y parece que estamos tocando como un callo, porque percibimos que inmediatamente hay tensión, se empiezan a mirar. ¿Qué puede haber a través de este encubrimiento? Se ocultan hechos que pueden ser vergonzosos, atemorizantes, incluso que pueden generar conflicto entre la pareja, ¿no? Porque algo sucedió y entonces se prefiere callar esto, ocultarlo, para no tocar esos puntos dolorosos. ¿Qué sucede en ese momento con el chico? El chico se acostumbra a seguir este patrón, por lo tanto, se vuelve evitador, se vuelve, en algunos casos, oculta, no enfrenta, ¿no? Y ese sería el mensaje. Los problemas no se enfrentan. Ese sería otro aspecto sin duda necesario del trabajo con los padres, de que por más doloroso que pueda ser el tema, hay que hablarlo, hay que sacarlo a la superficie y ese va a ser el primer momento para poderlo abordar. Nos vamos a encontrar también que hay diferencias en el criterio entre los padres a la hora de actuar. Por ejemplo, ¿cómo voy a permitir que mi hijo vaya a ese centro si ahí no le van a dar sus 3 comidas? Aquí sí lo cuidamos, aquí sí lo queremos.
mientras uno de los padres insiste en que necesita ir al tratamiento, pero entonces el otro padre dice que lo van a golpear, lo van a maltratar. El otro padre dice, sí, pero ya investigué, se trata de un centro serio. Sí, pero imagínate que no lo vamos a ver en 3 meses, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos encontrando que al final estas diferencias en el punto de vista que hay entre uno o otros cuidadores, no necesariamente padres, va a ser un obstáculo. ¿Por qué razón? Porque seguramente el chico va a aprovechar estas diferencias para acercarse del lado donde le convenga más. Y al final, él nuevamente termina teniendo el control de la situación. Otra característica también es que nos vamos a encontrar generalmente que hay un padre que no va a las sesiones, a pesar de que lo llamemos, o el día que va es como si no estuviera, que además va a buscar siempre como respuestas medias evasivas, ¿no? Como diciendo, yo no estoy aquí, a mí no me metan, que no es mi problema. Ahí es donde se da este fenómeno donde uno de los padres termina sobrecargado de las tensiones, de las problemáticas, de las responsabilidades, a veces de los problemas que se generan, y el otro padre prefiere estar como ausente, como quizás no ha estado durante su vida. Por esa razón, de los primeros aspectos que tendríamos que hacer de una manera empática, no criticar, no cuestionar este comportamiento, sino buscar una manera muy empática de entender las razones, y muy probablemente las razones las vamos a encontrar en la propia historia de este padre periférico. Cuando logramos tocar esos puntos en estos padres, a veces generamos una reacción. Y por supuesto, la orientación de nuestra intervención tendría que dirigirse hacia crear aspectos de corresponsabilidad con una sola línea, ¿de acuerdo? Donde papá, mamá o cuidador y cuidadora se van apoyando mutuamente de una manera corresponsable. Otro aspecto que va a limitar el enfoque de tratamiento es centrarnos exclusivamente en el problema del consumo. Ya hemos hablado aquí que a veces una sesión donde están los padres con nuestro adolescente termina siendo una continua lista de quejas, ¿no? Sin embargo, cuando de pronto los interrumpimos y les preguntamos, bueno, ya me dijeron todo lo negativo y lo peor que parece que es Juanito, pero dígame, ¿Juanito no tiene cosas positivas? Y es ahí donde se hace un silencio, donde se voltean a ver los papás. Y a veces con ciertas preguntas muy dirigidas a los padres, logramos sacarlos de ahí, de esa lógica de centrarse exclusivamente en el problema. Después podríamos hablar de que el chico puede estar pasando por una etapa temporal, puede haber sido incluso una situación de experimentación, en donde, por supuesto, incluso esa experiencia de que estén ahí se debe a que este chico tuvo algún comportamiento, y eso le va a permitir a la familia replantearse cosas. Y finalmente, el último problema, pero también muy relevante, tiene que ver con Juanito no tiene remedio, ¿no? Ya le intentamos todo, ya hablamos con especialistas, no tiene caso que pierda mi tiempo, es un caso perdido, no tiene solución. A veces esta idea de negar las expectativas se convierte en una manera fácil para que un problema se cronifique, para simplemente poner una estima y quitar de la responsabilidad a los miembros de la familia para que haya un cambio. Por supuesto que lo que nosotros tendríamos que plantear ahí en una intervención con los padres es cambiar esta idea, haciendo planteamientos de que hay opciones muy efectivas, pero que ello requiere como de un trabajo coordinado, conjunto, y de mirar con la posibilidad de que, si es posible, buscar la recuperación cuando logramos encontrar los apoyos
los respaldos necesarios, pero también su compromiso para enfrentar este problema, ¿correcto? Bueno, vale la pena entonces tener claro cuáles son los obstáculos que va a poner la familia. Les puedo asegurar que 6 de estos nos los vamos a encontrar en casi todos los casos. Ahora, si lo tenemos claro y lo identificamos, entonces podemos hacer una intervención, llamémosle así, para lograr romper estas formas de negación o de resistencia. Y en este punto me encantaría escuchar ahora de ustedes sus puntos de vista y quizás algunas experiencias positivas que hayan tenido en el manejo de estos casos. Entonces, levanten la mano, escríbanlo por chat, abran su micrófono, siéntanse en confianza, que estamos con un grupo de trabajo muy empático. Adelante. Bueno, pues yo, dentro de mi experiencia con adolescentes, he tenido muchos contextos con los cuales pues he trabajado, desde familias que identifican claramente el problema hasta familias que normalizan la situación. Esa era una de las preguntas, profesor, que le iba a hacer. El primer punto que vimos de los 6 fueron que unos llegan a hacer la negación del problema, ¿no? Como no viendo, etcétera, etcétera. Pero me preguntaba si parte también de esto o se dé a otra categoría el hecho de que las familias muchas veces normalizan ciertas cosas, ¿no? Porque dentro de la familia, incluso transgeneracionalmente, el consumo de sustancias ha sido algo que las familias tienen en común, ¿no? Entonces, pues dentro de esta normalización del consumo y siendo un consumo tan latente dentro de la familia, implícitamente deben de tener, o me ha tocado que tienen pues información, ¿no? Información con respecto a estado de salud, información con respecto a factores de riesgo. Y lo que yo hago con eso es hacerles simples devoluciones, ¿no? Con la información que ellos tienen, sin negar nada, sin ocultarles nada, simplemente confrontando con la información que tienen y que también se cachen en el discurso qué tan lógico llega a ser, ¿no? O sea, si empiezan a haber una normalización de consumo, y sí hay mucha gente que me ha dicho, ¿no? No, pues es que mi abuelo, mi papá, mi hermano, mi tío y todos están, mira, súper bien. Entonces, cuando hay esos tipos de situaciones, cuando vas escarbando y cuando vas dotando a los demás información, pues hay información que implícitamente no se puede negar, ¿no? Como el impacto directamente al estado de salud. Entonces, con eso siento que las personas y los adolescentes incluso, que sí tienden a reflexionar las cosas, llegan a hacer como este clic o este match, que llegan a cambiar cierto tipo de creencias. Alberto, estás planteando cosas interesantísimas y que merecen quizás una reflexión profunda y que lo sigamos abordando con mucho más detalle, incluso como para analizar algunos casos. Lo primero que tendríamos que ver, Alberto, y no sé si sea tu opinión, que el normalizar es una manera de justificar. Uh-huh. Claro. Es una manera de negar y de ocultar y de no ver la realidad, ¿no? Es decir, porque todo mundo lo hace, entonces yo lo hago. Ok. Ese es un aspecto importante. Ahora, sabemos, y no sé qué opines, y ese sería un aspecto que yo subrayaría, que los chicos, y a veces los más chicos, los hermanitos pequeños, miran la situación con más objetividad que a veces los padres. Y a veces encontramos este discurso, bueno, es que todo está bien en mi familia, no pasa nada, yo siempre les he dado lo mejor y no tiene por qué comportarse así el chico, etcétera. Sin embargo, cuando rascamos un poquito, tú lo dices, vamos encontrando discursos donde las cosas no empiezan, no cuadran, y hay situaciones que empiezan a generar como ruido, y entonces empieza uno a manejar aspectos aquí que pueden ser incómodos. Ahora, en términos generales, creo, y me gustaría tu opinión, una de las herramientas más fundamentales que tendríamos que tener aquí
es estos principios de la entrevista motivacional. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la entrevista motivacional y ustedes tienen un manual? Una escucha empática que permita que la familia se pueda expresar, ¿no? Con un esquema de dirección en algún momento para generar preguntas nada más disparadoras, ¿no? Sin anteponer juicios, ese sería un aspecto, sin poner incluso nuestras propias valores de por medio, claro. que permita en una primera etapa una entrevista donde nosotros escuchamos, asentimos, decimos la última frase, entonces todos consumen, ¿qué es eso? ¿Por qué me dice que es muy común? Y entonces va generando un hilo de discurso que al final nos va a dar a nosotros elementos de lo que está pasando y de lo que suele suceder en ese momento. Pero nos vamos a dar cuenta que en el fondo hay una gran resistencia a no aceptar ciertos aspectos y quizás en ese momento cuando tenemos más elementos podemos dar el siguiente paso. Y muy probablemente lo que haces tú y te ha dado resultado es devolverle rompiendo un poquito, y esa sería una recomendación que yo les haría. Sé que hay que manejar una dinámica institucional donde somos los que sirven, somos muy profesionales, nos preparamos, tenemos muchos títulos, pero al final tenemos que romper esta idea donde tenemos que devolver a ellos la responsabilidad de ver si hay o no hay un problema. Y esto implica como ciertas técnicas. No sé si en tu caso, ¿qué técnicas puedes usar llegando a ese momento? Por ejemplo, ya cuando llego a ese momento, algo que me ha sido muy funcional es identificar las ganancias secundarias, ¿no? O las ganancias del consumo. Si hay un consumo familiar, entonces, bueno, ¿qué obtienes tú con el consumo? Y muchos han mencionado, pues que estoy más tranquilo, que me relajo, que veo los problemas más likes, o que me divierto más incluso, ¿no? Entonces, cuando empieza a ver ese tipo de cosas, empezamos a cambiar un poco el discurso y a ver, ¿qué te está estresando tanto que necesitas ese consumo? O en tu familia, ¿qué ha estado pasando que necesitan llegar a un consumo? Porque les das alternativas, ¿no? Oye, maybe para relajarte, algo así, lo mejor es hablar las cosas o aclarar, ¿no? O sea, les das como posibles tipos de estrategias más asertivas, por así decirlo, para que puedan resolver ese tipo de situaciones, porque frente a lo que ellos me plantean, siempre hay una solución alterna que puede ser mejor que un consumo de sustancias. Y cuando hay esa ya confrontación y cuando ya hay como ese match de que en un principio normalizaban si me enojo con mi hermano, me agarro el consumo para no pelear y mejor me relajo, entonces identificamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu ganancia? Pues ya que te relajaste. Oye, ¿y crees que podrías hacer Y empezamos a ver, no, es que no me sé comunicar, es que no sé decir las cosas, es que tengo poca tolerancia, y empiezas a trabajar sobre eso. Me encanta. Me voy a poner de acuerdo con Carla porque a pesar de que tenemos una fecha para terminar, le voy a pedir que podamos extender un poco porque hay una serie de técnicas que queremos compartirles. En tu caso, Alberto, podríamos plantear también, adicional a lo que tú haces, una técnica de intervención paradójica. ¿Has oído hablar de eso? No, no lo he escuchado. Podemos hablar de una técnica de intervención paradójica en esos casos. Okay. Fíjate bien, y creo que eso nos va a servir todos los que tenemos abordaje con familia. Siempre vamos a encontrar un estire y afloje en donde digamos, nuestro paciente o nuestra familia, estoy ubicado más en el concepto de la familia, digamos, va a ir por el no cambio, ¿no? Y esto le vamos a llamar resistencia. Okay. Entonces se va a dar a veces una resistencia. Y lo que hacemos nosotros a veces es confrontar la resistencia
anteponiendo argumentos de que lo que está haciendo no está bien, de que no es por ahí, de que es necesario buscar una forma más saludable, ¿correcto? En el caso, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un fumador. Lo podemos hablar de alguien que consume alcohol también, ¿no? O la familia. Resulta entonces que yo estoy contigo porque bebo demasiado, pero en el fondo tengo una negación y te digo que pues, todo el mundo lo hace, porque está muy normalizado. Entonces, el paciente espera que tú le digas que no. Sí. Y él va a usar alguna técnica para darte el avión o para decirte que sí, pero no, pero él espera que tú le digas que no. En una intervención paradójica, tú dejas de luchar en esa línea y dejas que él se vaya solito. ¿Cuál sería el ejemplo? Me gustaría esta técnica más que la practicáramos, porque es al final muy útil en el caso de adicción. Claro. Pensemos en este caso de un paciente, un padre de familia con problema de alcoholismo, que su hijo está con nosotros. Entonces, señor, yo veo que usted tiene muchas razones para beber. Efectivamente, es algo que en su casa es muy bien visto, que se divierte, que le da alegría, que le hace sentir bien, que además ya me contó usted que se vuelve una persona divertida, una persona afectuosa. Ya me dice que usted pues merece relajarse porque toda la semana trabaja con mucho ahínco y es una persona muy dedicada. Y yo cuando escucho todo esto veo que tiene tantas razones tan positivas para seguir bebiendo que no veo por qué usted piensa que hay que dejar la bebida. ¿Notas ese enfoque donde tú ya no... y muy probablemente en el momento que no encuentra como esta resistencia, lo que yo he visto en mis casos, hay una especie de descontrol, ¿no? Porque parece que le está haciendo que siga bebiendo, le hace, por lo que se ve, le hace muy bien seguir bebiendo. Y es curiosamente en el momento donde dice, ah, caray, que en realidad se lo estás devolviendo, con mucha elegancia y de manera muy sutil. Y al final él dice, bueno, pero es que si el otro día me pasé porque a las 3 de la mañana y me caí, me pegué. Ah, entonces no es tan divertido, también genera problemas. Platícame de los problemas. ¿Notas cómo en ese momento cuando tú no haces esa resistencia, él se pierde, se descontrola un poco porque le estás haciendo esta intervención paradójica a lo que él podría esperar y en ese momento logras el efecto contrario. Es una especie de llave de judo que llegando a ese momento, cuando todo es normal, que es una forma de negación, rompes este esquema. Es una intervención paradójica, pero me encantaría que la practicáramos después y lo viéramos con más detalle y esto puede enriquecer mucho tus herramientas de manejo de... Muchísimo, me gustó mucho. Perdón, Adelante, maestro. Sí. Yo, bueno, no sé si es tal cual como la técnica que nos menciona, pero justo en algún momento me tocó trabajar con un joven que tenía pues un consumo de alcohol, sí, pues era como constante. Justo pues dejaba de hacer sus actividades cotidianas porque terminaba pues no entrando a clases para irse a tomar sus chelas y todo con los amigos. Pero justo, bueno, el papá era quien acompañaba y en el trabajo con el señor, pues el señor siempre terminaba muy frustrado por pues estas acciones y actitudes de su hijo. Justamente en el trabajo con el señor, cuando empecé a revisar pues un poco de pues las emociones, cómo se va sintiendo, pues estos pensamientos que ha tenido, llegué a un punto donde el señor como que se cerraba mucho y no avanzaba. Y cambié un poco la intervención y empecé a trabajar con el señor directamente. Le dije, bueno, cuénteme de usted y de su vida, usted y la relación con sus padres.
Cuando empezamos a abordar el tema del señor propiamente de su familia, pues justamente este papá perdió a la mamá joven en una situación trágica, fue en un contexto trágico, y el papá pues también fue un papá ausente, lo que hizo que, bueno, el papá del papá del adolescente, bueno, el abuelo, fue un padre ausente también, y justamente este padre de este joven cayó también desde una temprana edad en el consumo de alcohol. Y justamente empezamos a trabajar en eso. Y yo llevaba al señor y hablábamos de su consumo. El señor ya tenía bastante tiempo que estaba como en esta abstinencia, como un alcohólico abstemio, como se dicen. Y bueno, y él decía que justo revisando, como empalmando, por así decirlo, estas dos historias de él y justamente de su hijo, pues se daba cuenta que la historia del hijo era similar a su historia. Parecía que su hijo estaba repitiendo, y yo le decía, ¿usted qué cree que su hijo le está queriendo decir con esta conducta y esta actitud que tiene hacia usted de rechazo, de alcohol, bueno, de consumo de alcohol, de soltar cosas? Y justamente en la conclusión a la que se llegó con la intervención con el señor es que pues él primero tenía que mirar su historia, mirar la relación y el vínculo con su padre que estaba quebrado, sanar esa parte obviamente, y parecía, yo en algún momento le dije al señor, pareciera que su hijo es como si quisiera resolver esa situación que usted no ha logrado resolver con su padre. Justamente el trabajo con este señor desde ese nivel ayudó a que la relación con su hijo fuera un poco más estrecha. Obviamente el chico no modificó todo su consumo en un 100% ni lo disminuyó, pero dio esa apertura justamente para acercarse al papá y seguir trabajando. Lamentablemente la medida legal era de 3 meses y no permitió que la intervención avanzara más, porque justo pues fue como, ya pasaron los 3 meses, el chico ya no quiso trabajar más, hubo ahí dificultades que no permitieron que continuaran, pero justo creo que el trabajo del señor al mirar su historia, al mirar el dolor y mirar las situaciones que vivió con su propio padre, favoreció mucho para acercar un poco más el vínculo con el adolescente, bueno, con el joven, y empezar a buscar una apertura para justamente ayudar a este chico a disminuir su consumo de alcohol. Es como parte creo que el trabajo que también yo he encontrado, y que al final ahorita, como pensando un poco en la intervención que hacemos con los padres, utilizamos luego como estrategia y trabajamos realizando un genograma. Y a partir del genograma revisamos conductas de consumo de sustancias, pues obviamente en el sistema familiar del adolescente, de los padres. Y justamente esta herramienta les ha ayudado mucho a ver a los padres desde dónde viene este consumo. Han mirado, creo que de una manera distinta, algunos se han permitido hacerlo, a otros les ha costado, claro, más trabajo desde sus recursos, pero justo les ha permitido mirar el consumo de sustancias de sus hijos desde otra manera, con otra mirada, una mirada quizá no, como lo mencionaba usted, desde el juicio, sino como desde el reconocimiento y saber desde dónde, ¿no? Se lleva mucho a los papás más allá como desde, pues creo que a veces en la primera es como el regaño, el grito, haces esto porque eres así, todo, pero es como decir, ¿qué hay atrás de este consumo? ¿Qué les están anunciando? Y creo que desde ahí es la raíz donde es más fácil trabajar con ellos y acompañarlos, y que sobre todo ellos tengan esa apertura con el trabajo. Me encanta tu ejemplo extraordinario y bueno, me habla del gran talento que tú tienes. Es un padre que llega frustrado, muy enojado, porque su hijo está muy cansado, porque su hijo se sale a beber, ya lo regañó. El hijo tiene cierto control
sobre el papá, ha fracasado los intentos previos, etc. Entonces, en una lógica normal, ahí el tema se hubiera centrado en el enojo de él y en la resistencia del chico. Y ahí lo trajo. Y tú le diste un giro muy grande, cambiando el foco, ¿no? Desenfocando el tema central de que el chico está consumiendo. Para eso creaste primero una dinámica de empatía con el señor, para que él te pudiera platicar de su vida. Esto es a partir de la confianza y yo creo que eres una profesional con una gran capacidad de hacerlo. A partir de la confianza se da un proceso de reflexión donde de una manera muy amable logras que el señor se centre en su papel, en su responsabilidad de su historia de padre ausente, en su papel también ausente, y de una manera muy elegante logras, muy empática, a abrir el tema de la responsabilidad que tiene ante ese problema y de buscar ciertos cambios. Me parece que este sería un claro ejemplo de una intervención familiar muy exitosa, y esta parte del familiograma se convierte entonces en una herramienta muy importante. Y aquí mi pregunta es, de manera regular en todas las intervenciones, ¿se aplica el familiograma, maestra Carla, en Reintegra? Ay, perdóneme, me andaba pelando con el micrófono. Sí, de hecho es como un tema que se trabaja en espacios grupales, en donde justo se trabaja como toda la metodología con los chicos y con las familias para hacer su propio familiograma, y ya de ahí los referentes en espacios individuales justo van retomando como todas estas historias, ¿no? Y patrones y significados que le van dando a las conductas. Y sí, o sea, creemos que es un espacio que les permite mirar justo como, como el problema no está puesto en una persona, ¿no? Sí, qué bueno. Es un tema importante y vale la pena quien no lo conozca, que lo maneje, y hay algunos manuales. Y por ahí, si alguien lo quisiera, estoy seguro que la maestra Laura García lo podría compartir algún manual. Déjenme presentarles este modelo que está basado en un manual que les estaremos colocando, de un modelo de intervención en familia. Vamos a encontrar algunos aspectos que merece que analicemos en los casos de las familias. Ahí estoy compartiendo la presentación. Sí. Gracias. Sí. Bueno, el primer problema de aquí es que a veces no nos encontramos familia, o a veces es una familia monoparental, y entonces eso tiene otras implicaciones. Pero en términos generales vamos a hablar de este modelo donde presumimos que hay una idea de familia, y este modelo nos ayuda sin duda a ser como más efectivos en el momento de intervenir con estas familias. Por ejemplo, tendríamos dos parámetros para evaluar. Uno, qué tan colaboradora, aquí lo tienen, es la familia. Nos vamos a encontrar que hay familias definitivamente que parecen más un obstáculo que colaborar. Sin embargo, vamos a encontrar un modelo de familia donde son muy colaboradores. Ya nos hablaba hace rato, me parece que Saraí, sobre este caso de esta familia. Entonces, la primera variable que tenemos que identificar, qué tanta disposición tiene la familia de colaborar en el manejo de la problemática. La segunda variable es qué tan afectada está la familia en ese sentido. Entonces, nos podríamos encontrar familias colaboradoras y no colaboradoras, pero también vamos a encontrar familias que no están afectadas, que no tienen una serie de alteraciones como consecuencia del problema. Este es un dato interesante. Y vamos a encontrar otro caso donde la familia puede ser colaboradora, pero con síntomas y malestares. Y nos vamos a encontrar el peor de los casos, el peor de los escenarios, donde la familia tiene síntomas y malestares y no tiene interés en colaborar. Aquí es donde se va a convertir en un reto muy importante, mientras que en el caso A,
vamos a encontrar muchas posibilidades de una recuperación importante. Por eso les decía hace un momento que tradicionalmente se piensa que el reto de atender familias con problemas de adicciones es muy complejo, pero si empezamos a usar este tipo de metodologías y este tipo de herramientas, vamos a encontrar que puede haber casos muy difíciles. El caso de la familia codependiente, el concepto no le gusta mucho a la maestra Laura García, sé que me lo va a rebatir. Podemos hablar de coadicción también, y podríamos plantear, pero para efectos didácticos y para efectos de fortalecer nuestras herramientas de intervención, vale la pena que usemos el esquema. Ok, hay un protocolo de atención, por supuesto la entrevista motivacional, identificar de qué tipo de familia se trata, colaborador asintomático, A, colaborar con síntomas, C, familia no colaboradora, B, y familia codependiente, D. Y podemos encontrar casos de familia demandante solo, ¿no? Donde no hay una idea de familia. Bien, vamos a hablar entonces, decíamos el primer caso. Es una familia estructurada que se da cuenta que hay un problema, toman conciencia de que hay una situación de consumo, conocen las consecuencias y están dispuestos a hacer un trabajo coordinado con la institución, con ustedes, y se involucran. Hay un dato importante. Ellos pueden diferenciar entre la problemática familiar y la problemática la problemática propia de cada quien y la del paciente. No la mezclan. Ahí es donde ese concepto de responsabilidades es diferente a este esquema de las culpas. Ese es un punto que va a determinar sin duda un mejor pronóstico. Se trataría entonces de una familia que emocionalmente maneja las situaciones de mejor manera, es decir, no hay serios conflictos, hay cierta capacidad de diálogo, de entendimiento y de un trabajo conjunto. En estos casos sabemos que las posibilidades son buenas. ¿Qué tenemos que hacer? Fundamental la psicoeducación, lo que platicábamos hace un momento. Ideal, dependiendo del grado de severidad, y aquí yo les recomendaría lo siguiente: si se trata de un caso de un consumidor experimental, o incluso en las fases digamos, de abuso, y tienen alguna experiencia como la que tiene Saraí, anímense ustedes a hacer una intervención breve. Hemos estado revisando ya algunas de las herramientas de la intervención breve, que es el diagnóstico, ¿no? La entrevista motivacional, y más adelante les vamos a dar una serie de herramientas así muy puntuales para que hagan intervenciones breves. Yo les puedo asegurar que los resultados con estas familias haciendo una adecuada intervención van a ser muy positivas. Y tendríamos que enseñarles formas de actuación en caso de que este problema fuera mucho más severo, crónico, en donde tendríamos que acercarlos con una institución que atendiera problemas de adicciones. Ya con la maestra Laura Vanessa hemos empezado a revisar, no hemos revisado todos de las opciones terapéuticas que podemos tener para acercarnos y hacer un trabajo coordinado. En ese sentido, también platicarles sobre los efectos o las afectaciones que puede haber durante la evolución del proceso. Hablemos entonces que puede haber procesos de abstinencia, procesos de recaídas, y esto se convierte como una parte natural de esta historia natural, es parte de los esquemas de psicoeducación. Veamos ahora el caso de la familia que no colabora, que de alguna manera estaría en esta dinámica, aquí la tienen, de poca colaboración, y pero sin síntomas.
vamos, como no son colaboradores ausentes en el proceso terapéutico, aunque estén ahí, pareciera ser que no están como muy dispuestos a acompañar en el proceso de recuperación. Pueden ir, pero como que no estuvieran. Tienen dificultades entonces en asumir aspectos de responsabilidad y de compromiso. Pero particularmente vamos a ver como esta parte de negación. ¿Cómo se va a manifestar esta negación? Por supuesto, a ocultar, a minimizar, a normalizar lo que está sucediendo y que son formas así como de resistencia, ¿no? Y por lo tanto no nos ayudan mucho en el proceso de tratamiento. Ojo, ahí yo les pondría un asterisco y les haría una gran recomendación. Si ustedes se empeñan en quererlos ayudar, muy probablemente terminarán frustrados, enojados y incómodos. Parte de un trabajo terapéutico muy eficaz con estas familias es devolver el problema de una manera muy elegante, ¿no? Decir, bueno, lo que me está diciendo usted es importante, pero veo que al final eso no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí pueden cambiar es ustedes, pero como que veo que hay más beneficios para no cambiar, pero eso es lo que yo pienso, pero no sé ustedes qué piensan. Si se dan cuenta, este tipo de manejo no es agresivo, no es, sigue siendo amable. Previo para hacer este tipo de intervención, yo ya logré un buen nivel de confianza y de empatía. Si no logro ese nivel de empatía ni de confianza, entonces no es recomendable hacer ninguna de estas intervenciones, ¿no? Parte de esta dinámica de entender, digamos, empática, es entender las razones por las cuales la familia no está dispuesta a colaborar. Fíjense lo que les estoy diciendo. Y esto lo vamos a lograr a través de esta técnica de escucha activa. Tenemos que identificar qué está pasando y cuáles son los motivos. En general puede ser por desconocimiento, porque no tengo idea cómo abordar esto, porque estoy sobrecargado, ¿no? Porque el esposo le encarga toda la responsabilidad de atender a la niña o la niña, ¿no? Al adolescente, porque además hay otros problemas en casa económicos, más otros problemas de consumo, tal como ustedes lo dicen, con otros miembros de la familia. O simplemente porque hay una dinámica de abandono, de ruptura de la relación, y todas estas situaciones se convierten entonces en cambiar el foco, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender las causas por las cuales este padre o esta familia no está dispuesta a colaborar, y logramos que la familia nos comparta los motivos, muy probablemente entonces, como Saraí lo hizo, vamos a cambiar el foco de la atención y nos vamos a centrar quizás en otros aspectos que la familia sí esté dispuesta a sumarse o a colaborar. Creo que ese es un aspecto importante. ¿Qué podemos sugerir o qué sugiere más bien este manual? A veces puede ser por desconocimiento, usemos la psicoinformación, usemos esta parte de hablar sobre, ojo, hay un error ahí, sobre lo que es la conducta delictiva, sobre lo que son los procesos adictivos, y quizás a partir de un mejor conocimiento haya mejor posibilidad de involucrarse en algún compromiso. Cuando es sobrecarga, pues tendríamos que analizar las soluciones que no son eficaces porque muy probablemente la familia ya intentó varios métodos y están desgastados, ya no les ha funcionado. Entonces, ¿qué serviría? Proponer nuevas soluciones, ¿no? En algunos casos podemos pensar ahora en redes de apoyo, tipo ayuda mutua. En algunos casos, cuando ha fracasado otro tipo de opciones va a funcionar. O otro tipo de técnicas, como decir, bueno, nos ha fallado esto, bueno, ¿qué les parece ahora si podemos
hacer una terapia familiar y entonces los voy a poner en contacto con el ILEF, por ejemplo, ¿no? Donde les pueden dar, después de hacer un estudio social, les pueden dar incluso en algunos casos, una asistencia gratuita, ¿no? Cuando es por abandono, pues entonces tendríamos que centrarnos en la vivencia que está teniendo la familia y particularmente la persona que está a cargo y tratar de brindarle algún tipo de apoyo más bien a su problema de depresión, su problema de ansiedad, que muy probablemente está viviendo esa persona responsable. Vamos al caso C. Dijimos que el caso C se trataría de familias, acá está arriba en colaboración, son colaboradores, pero manifiestan una serie de síntomas. Es decir, el problema que está relacionado con el trastorno de consumo ha causado algunos efectos y vamos a ver qué tipo de efectos en el caso C. En general, sabemos que donde hay un problema de adicción, hay otros miembros de la familia que están afectados. Ese es un punto importante. Ojo, y aquí quiero comentarles que cuando encontremos padres con problemas de alcoholismo o de consumo de drogas, nos vamos a encontrar chicos afectados. ¿Cuáles serían estas formas de afectación? Les voy a decir, por ejemplo, en el caso de las niñas, chicas que de 10 galanes que tienen, de los 10 van a escoger al que es el que tiene problemas con su manera de beber. Hay una parte ahí media subconsciente de querer reivindicar lo que hizo, todo este esfuerzo que hizo por ayudar al padre, ¿no? Y se trata de niños que desde pequeños son como muy rescatadores, ¿no? Me he encontrado en la consulta niñas de 5 años que se ponían enfrente de mamá y de papá cuando alguno estaba alcoholizado para que no hubiera violencia, por ejemplo, ¿no? Desde ahí nos va a marcar una pauta que con el paso del tiempo se va a manifestar en ciertas alteraciones en términos de salud mental. Nos vamos a encontrar el chico hiperresponsable, ¿no? Que de pronto se hace cargo de cumplir una función parental, ¿no? Es el chico que a veces se encarga de salir a la calle, de trabajar, de poner reglas, de cuidar a los menores, porque mientras los papás están peleándose o uno de ellos está alcoholizado. Nos vamos a encontrar el chico que reproduce el esquema de ser consumidor. Entonces, estas serían como afectaciones. Cuando hablemos de chicos, y esta es otra recomendación que yo les haría a todos, aunque el chico no esté consumiendo, pero tenga problemas de ansiedad o de depresión, y encontremos patrones de consumo en la familia, es un chico en riesgo que requiere una intervención, sobre todo de índole preventiva, lo vamos a ver la próxima semana, y la familia también requiere de un tipo de intervención, aunque quizás a los 12, 13, 14 años todavía no tengamos un problema de adicción, se requiere de un tipo de intervención. En términos generales, yo les comentaría que dentro del enfoque de ayuda mutua hay grupos de familiares a latín, donde atienden a hijos, adolescentes que crecieron con padres con problemas de alcoholismo particularmente. En términos generales, en la familia, el tipo de familia C, dijimos que son colaboradores, van a escucharnos, van a atender, nos van a poner atención en las medidas que habrá que tomar y están dispuestos a participar en un proceso terapéutico. Pero nos vamos a encontrar ciertas sintomatologías en algunos de los miembros de la familia que van a requerir también de un abordaje. Ahí es donde tendríamos que ampliar el foco, cambiando la atención centrada en el paciente, en un enfoque más de familia, de terapia familiar. ¿Qué nos vamos a encontrar también? En algunos de los miembros puede tener sintomatología de ansiedad, de depresión, irritabilidad, angustia, miedos, anedonia, tristeza, aislamiento,
trastornos de sueño, dificultad para relajarse. Es muy interesante porque a veces la atención en extremo del problema de consumo de nuestro adolescente distrae la atención de otros problemas, generalmente en las madres, por ejemplo, ¿no? O de consumo de sustancia en los padres. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Dentro de esta entrevista que hagamos, dentro de nuestra historia clínica, analicemos también junto con el familiograma la presencia de otros problemas relacionados, que pueden tener una relación con el consumo de sustancias del chico. A veces nos vamos a encontrar, por ejemplo, madres muy rescatadoras o hermanas muy rescatadoras que tienen esta vocación como de ayudar al chico, y a veces nos encontramos con son las que están ahí dispuestas a apoyar y colaborar porque son muy sensibles ante lo que está pasando, pero cuando platicamos con ellas nos encontramos que también ellas tienen algún tipo de problemas. ¿Cuáles serían las recomendaciones en estos casos? Es importante atender el problema de consumo de sustancias, sí, pero no centrarnos exclusivamente en un miembro de la familia, sino más en la dinámica familiar. Esto es importante. Aprovechemos que esta familia también tiene la posibilidad de colaborar y entonces planteémosles un enfoque también terapéutico familiar. Estas intervenciones, en ese sentido, nos tendría que plantear dos objetivos: atender el problema de adicción, pero también el problema de los trastornos que están padeciendo los miembros de la familia. Aquí tendrían el esquema, ¿no? Es un familia colaboradora con síntomas, necesaria la psicoeducación, actuar sobre la adicción, pero también la actuación sobre los problemas de malestar. Puede ser una expresión de violencia, de inhibición emocional, de ansiedad, de conflictos de pareja, de depresión. Y bueno, el gran reto es acercar a las familias y particularmente a quienes están más afectados a otros procesos de carácter terapéutico. Sí, esto me paso entonces de una vez al tema de la familia como más conflictiva, ¿correcto? Que vamos a ubicar como la familia codependiente. Hay instrumentos que nos pueden ayudar a identificar este tipo de patrones. De hecho, yo les voy a compartir uno, pero la maestra Laura Vanessa les va a compartir un instrumento no sé cómo se llame, maestra Laura Vanessa, este instrumento que vamos a usar para este tema de la coadicción. Vamos a trabajar, es un instrumento que se hizo aquí en México, que eso es algo muy maravilloso para quienes nos gusta andar midiendo cosas, se los comparto de esa manera, porque este instrumento se hizo, lo hizo gente del ILEF y es un cuestionario que nos va a permitir identificar cuál es la dinámica en la familia. Obviamente, por dinámica vamos a entender muchos fenómenos, sin embargo, voy a hacer una comparación un tanto a grosso modo en cuanto al POSIT y este instrumento. Tienen vamos a identificar ciertos puntos específicos donde esta dinámica nos va a decir en qué riesgo podríamos estar en cuanto a los miembros de la familia y en nuestro caso con nuestro sujeto identificado, ¿no? La aplicación es muy rápida, son de 20 a 30 minutos, la calificación de igual manera, y les vamos a pasar el material para la próxima semana, para la próxima clase. Y sería interesante que si se puede hacer antes, para que si alguno de ustedes pudiera aplicarlo, pudiéramos tener o sea, que pudiéramos compartir el resultado, ¿no? Les hago un símil con el POSIT, porque es muy parecido en cuanto a una escala de Likert, temas muy específicos y lo más interesante es que la familia va a tener un lugar donde expresar ciertas cosas que no hablan. Recuerden que
decía el maestro Castrejón, desde un enfoque sistémico, el paciente identificado, el paciente que está ahí con nosotros, el usuario, el chico con conductas disruptivas, él es alguien que está respondiendo a una dinámica familiar, a secretos, a situaciones que solo él está pudiendo tener bajo control, y eso va complementando esta historia. Vamos a tener este instrumento que les vamos a pasar. Yo espero que hoy, mañana mismo en la mañana, ya esté arriba de la plataforma para que lo vayan revisando y nos hagan muchas preguntas. Correcto. Bueno, entonces dediquemos estos minutos a reflexionar un poco sobre el tema de la coadicción o codependencia. Todavía no es un término completamente aceptado, pero bueno, entendemos que hay ciertos rasgos. Sí, adelante. Perdón, lo interrumpo, discúlpeme. Adelante. En ese momento se llama escala de funcionamiento familiar. Ya hay varios artículos subidos en la red. De hecho, el ILEF ya tiene cursos de capacitación con respecto a este instrumento. Está validado en población mexicana, está hecho para familias mexicanas, y les vamos a pasar una copia para que tengamos conocimiento de este instrumento. El ILEF, ¿verdad? Así es, fue el ILEF. Bien. Bien, ¿qué podemos entender por familia codependiente? Generalmente se da en las parejas, o se puede dar en una relación entre el adolescente y alguno de los padres. Estamos hablando de... hay rasgos como muy característicos, los vamos a encontrar. ¿En qué consiste? La persona codependiente centra su energía, su atención, la mayor parte de su vida, en el comportamiento de la persona con problemas de consumo. Y esto va haciendo que vaya dejando de lado su propia vida. Su único objetivo es ayudarle, pasando el resto de las cuestiones vitales a un segundo plano y sufriendo por ello un estado permanente de malestar. Hay una descripción que los grupos de familiares Al-Anon hacen cuando dicen que así como el adicto es el consumidor tiene una dependencia al alcohol, el coadicto tiene una dependencia, es decir, su droga es el paciente. ¿Cuál sería la... Me adelanto tantito para hablarles de los aspectos de diagnóstico que están aquí en este protocolo que les vamos a compartir. Hay una involucración afectiva y una entrega a la persona con la conducta adictiva para ayudarle. Estamos hablando de personas con un gran corazón, con una gran vocación de rescatadoras, que resuelven siempre los problemas de los demás, y su centro de su energía y su atención es proteger, y en algunos casos de manera directa, pero también usando mecanismos de manipulación y de control, a veces también con el chantaje, a veces con la culpa y a veces con la sumisión y la entrega. Les pongo un caso que lo vamos a encontrar muy característico. Podemos conocer casos de personas que viven, pienso de pronto en caso de mujeres, compañeras que tienen un esposo con una dependencia al alcohol. Esta persona, ya sabemos, llega tarde, se pone agresivo, a veces lo tienen que andar buscando, recogiendo, sacándolo del torito, etcétera, etcétera. Y curiosamente todo esto representa para la pareja un grado de gran preocupación, de estrés, de no dormir, de la ansiedad de saber que no ha llegado y que puede estar recibiendo una llamada de la policía o de algún hospital o de la morgue, ¿no? En algunos casos de CEMEFO. Entonces toda esta tensión sin duda se va dando en un ciclo donde al día siguiente, después de que lo fueron por él al torito, que pagaron la multa, lo que sea, él tiene una culpa, la cruda moral, ¿no? Y es en ese momento donde ella tiene como muchos
como muchas ventajas, ¿no? Le puede comprar regalos, le promete, se muestra muy con obsequios y muchas cosas. Entonces nos vamos encontrando ahí una dinámica muy curiosa de control, de manipulación, pero lo que es muy característico es que el comportamiento gira en torno a la satisfacción de las necesidades de las personas, con adicción y sus necesidades emocionales. Siempre está muy atenta, perdón. Y algunas de las, según este diagnóstico que viene, insisto, todavía esto no lo vamos a encontrar en el DSM-5, es cuando hay una serie de manifestaciones. La persona considera que el cuidado y la entrega la hace por amor, altruismo, educación, hábito. Se convierte en una necesidad muy obsesiva de hipervigilancia, de hipercontrol, de estar siempre atrás. Tiene una autoimagen negativa, un autoconcepto basado en si se recupera, en estar feliz, pero si recae, se siente muy mal, entra en una etapa de depresión. Hay una necesidad de aprobación constante, miedo a la ruptura de la relación o al abandono incluso por parte del hijo o del compañero o de la compañera. Hay una sensación de indefensión, de victimización. Y hay algo muy interesante, este tipo de personas tienen un yo fuerte, cuyos límites destruye voluntariamente en un esfuerzo por establecer fuertes conexiones con los demás. Curiosamente, se trata de personas que, desde el punto de vista, digamos, social, pueden tener ciertos éxitos, son exitosos en muchos aspectos, pero digamos que su parte débil se convierte en esta relación con el paciente adicto. Y para escuchar sus preguntas, ¿cuál sería la posibilidad de manejo con estos pacientes? Nos vamos a encontrar, ojo, y aquí les quiero pedir que sean muy atentos cuando encontremos estos casos, que hay una especie de ganancia secundaria en esta compleja dinámica relacional. Me ha tocado ver casos, no ver casos, escuchar muchos casos, donde alguien entra después de 20 años de estar en el alcoholismo a un grupo de alcohólicos anónimos. A los 3 meses, la persona ha dejado de beber, empieza a tener control, se siente muy contento, pero habitualmente a los 3 meses hay una dinámica de crisis familiar. Algunos de los chicos se le empieza a ir mal en la escuela o ya tuvo un conflicto con la ley, otro empieza a comportarse de manera agresiva, la mamá estalla frecuentemente contra el marido más que antes cuando se la pasaba alcoholizado, y llega un momento en donde la pareja acepta que prefiere verlo alcoholizado porque no lo soporta ahora, que ya no bebe y quiere llegar a ordenar, quiere llegar a imponer, a dirigir. Y lo que es un hecho es que la familia lleva 20 años acostumbrada a una dinámica sin el marido o con un marido irresponsable, con un niño que es el hijo parental, que parece más la pareja de la señora. Y en esa lógica entonces viene una dinámica de crisis muy fuerte. ¿Qué sucede en estos casos? La familia se desestructura. ¿Cuál es la conclusión entonces y por qué este cuadro? Porque en este momento la familia con codependencia y particularmente quien asume este rol requiere también de atención, de apoyo, porque de igual manera, así como el consumidor está intentando gestionar su vida a través del alcohol, también el compañero o compañera codependiente
gestiona su vida dedicándose exclusivamente a ayudar al paciente identificado. ¿Cuál es el resultado? Es muy complejo. Hay trastornos somáticos, hay una dinámica de ansiedad, la persona va perdiendo el interés en su propia vida, a veces en su propio desarrollo, y sabemos que esto vuelve más complejo la posibilidad de ayuda. ¿Qué se recomienda en ese sentido? Manejar también los aspectos de la adicción, importante, pero también estos aspectos de relación y estos aspectos afectivos, cognitivos que están manejándose alrededor de esto. Los grupos de familiares, de familias anónimos y de orientación en los centros de tratamiento para familias se convierten en una parte fundamental, porque si no, la posibilidad de recuperación va a ser más limitada. Y existen diferentes opciones terapéuticas que tendríamos que ir acompañando la parte del manejo terapéutico. Estos aspectos son muy importantes, identificarlos, por eso este cuestionario que nos va a compartir la maestra Laura Vanessa, porque si lo sabemos entender adecuadamente en qué área está nuestra familia, las posibilidades de tener mejores resultados van a ser mejores sin que signifique un gran desgaste o frustración para sus propósitos institucionales, ¿correcto? Tenemos 3 minutos. Me encantaría escuchar algún comentario, conclusión o pregunta, si lo hubiera. Tienen la palabra antes de que nos despidamos en esta ocasión. Adelante. Pues bueno, yo creo que como bien lo explica ahorita. Parece que se apagó el micrófono, Alberto, si lo enciendes. Gracias. Perdón. Pues sí, ¿no? O sea, con esto yo logro visualizar muchas veces algo que creamos como implícito, ¿no? Muchas veces, pues desde mi postura, por ejemplo, que tiendo, que bueno, que no soy padre ni nada de eso, tiendo como a categorizar muchas veces como qué va a sentir los padres, la familia, y esto me ayuda mucho como a visualizar la gran extensión de posibilidades de familia, la gran extensión de posibilidades de respuesta frente a las adicciones que puede tener en cada etapa del tratamiento, ¿no? Entonces a mí se me hace un punto verdaderamente importantísimo y a lo cual tenemos que tener pues un ojo clínico y crítico y pues sí, para tener un tratamiento lo más asertivo y conforme a las necesidades, sobre todo eso la palabra, necesidades específicas de la familia, del contexto y del chico. Extraordinaria conclusión. Y bueno, te diría de entrada que en esta labor tú tendrías toda una dinámica de red de la que hemos hablado con instituciones, con servicios de orientación, con terapias en línea, con grupos con los programas para familiares que manejan, por ejemplo, los centros de integración juvenil, con los grupos de familiares Al-Anon y Al-Latín. Y este tipo de enfoque conviene empaparse y por eso les vamos a compartir este manual que nos gustaría que siempre que vean familias lo revisaran, se empaparan de eso y les puedo asegurar que conforme más lo practiquen, más experiencias tengan, ustedes aprenderán, desarrollarán el talento que ya tienen y que aplican muy bien, lo irán enriqueciendo con mejores intervenciones y los resultados los van a ir percibiendo en cada caso y la satisfacción de ver cómo logramos mejoras con intervenciones que son como muy, a veces muy simples pero muy poderosas, Claro. Nos enriquecen. Muchas gracias, Alberto, por tu comentario. Gracias a usted. Bueno, gracias. Con ello terminamos y la próxima sesión entraremos en el tema de la prevención en familia, tema fundamental que aquí ya se ha tocado. Me da mucho gusto saludarlos y estaremos el próximo jueves. Les recuerdo, y por ahí está Julio, ya entró hace ratito, que les vamos a enviar a su correo unos formatos que necesitamos que nos llenen, por favor, y nos los devuelvan, ¿ok?
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas Adriana, Bye. gratos. Vic, Bye, bye. Daniela. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Daniela, hasta luego. Maestra Laura, nos vemos. Nos vemos, profesor. Muchísimas gracias. Jackie, Luz María, Axel.